A ver, a veces las soluciones más efectivas, ¿no? Para esos problemas del día a día, vienen de algo tan simple como cambiar la forma en que vemos las cosas. Hoy vamos a explorar justo eso, algunas ideas que nos pueden dar una nueva perspectiva. Entonces, para empezar, hablemos de esa sensación de estar atascado, de no avanzar. Vamos a ver unos patrones de pensamiento, de lucha interna, que son súper comunes y que vienen del trabajo del doctor Neil Fiore. ¿A qué le suena familiar alguno de estos pensamientos? Esa vocecita interna, la negativa, casi siempre repite el mismo guión. Vamos a ver cuáles son esas frases típicas que nos dejan paralizados, que nos impiden avanzar. El clásico, ¿no? Debería hacerlo, pero es que no tengo ganas. Esta es la voz número 1 del conflicto interno, la que nos lleva derechito a la procrastinación. Luego está esta otra. ¿Y si algo sale mal? Peor aún, ¿y si no les gusta? Uf, esa es la voz de la ansiedad pura y dura, siempre imaginando el peor escenario posible, viviendo en un futuro que ni siquiera ha pasado. Y bueno, no podía faltar esta. ¿Por qué no puedo con esto? ¿Qué está mal conmigo? Esta es la más dura de todas, la voz de la autocrítica. Fíjense cómo no se enfoca en el problema o la tarea, no, ataca directamente a la persona. Ok, entonces tenemos estas tres voces, y lo que el material de origen nos dice es que, en el fondo, estas voces son las protagonistas de una batalla interna que es la fuente de gran parte de nuestro estrés. A esto es a lo que llamamos conflicto interno. Es básicamente como un tira y afloja mental, ¿no? Por un lado la parte que dice, tengo que hacer esto, y por el otro la que se revela y grita, pero no quiero. Y es justo esta tensión, este choque constante, la verdadera raíz de por qué procrastinamos y nos saboteamos. Bien, la pregunta del millón. ¿Cómo se rompe este ciclo? ¿Cómo salimos de ahí? Bueno, para entenderlo, el material que analizamos nos propone una metáfora, una que es súper poderosa, sobre todo para vencer la procrastinación. A ver, imaginemos esto. La tarea es simplemente caminar de un lado a otro sobre una tabla de madera. Pero la tabla está en el suelo. Fácil, ¿no? Cualquiera puede hacerlo. Las habilidades están ahí, sin duda. Ahora, la cosa cambia. Es la misma tabla, exactamente la misma, pero ahora está suspendida a 30 metros de altura, entre dos edificios. La tarea es la misma, caminar sobre la tabla. Pero de repente, la idea de cometer un error, de caerse, es paralizante, aunque, insisto, la acción es idéntica. Pero, ¿y si le añadimos otra variable? ¿Qué pasa si el edificio donde estamos se está incendiando? Ahí la cosa cambia de nuevo. El peligro inmediato, el fuego, es tan grande que supera por completo el miedo a caerse. Simplemente hay que cruzar. Esto es básicamente lo que pasa cuando esperamos hasta el último minuto, hasta la fecha de entrega. Ok, última situación. Volvemos a la tabla entre los dos edificios, pero ahora imaginemos que justo debajo, a 1 metro, hay una red de seguridad gigante y fuerte. De repente el miedo se esfuma. ¿Por qué? Porque las consecuencias de un error, de un tropiezo, ya no son catastróficas. Hay un colchón. Y aquí viene la clave de todo. La cita lo dice claro. Lo que te dices es tu red de seguridad psicológica / emocional. Esa red de seguridad no tiene que ser externa. Cada quien tiene el poder de construir la suya propia. ¿Cómo? Simplemente cambiando esa vocecita interna, el diálogo que tenemos con nosotros mismos. Veámoslo en la práctica. Es un cambio de chip total. El paso 1 es dejar de pensar, tengo que terminar todo este trabajo aburridísimo y tiene que ser perfecto y adiós a la diversión. En cambio, el paso 2 es reformularlo así. A ver, estoy eligiendo empezar. Solo un pasito. Un primer borrador. No tiene que ser perfecto. Y después me he programado un rato para relajarme sin culpa. ¿Ven la diferencia? Se pasa de un tengo que a un elijo. Y bueno, este principio de la elección es súper potente. Y no sirve solo para la procrastinación. De hecho, es fundamental para entender algo que a menudo confundimos, la diferencia entre la ansiedad y el estrés. Miren, es muy común usarlos como sinónimos, pero no lo son. La ansiedad, por un lado, es como energía mental que se queda atrapada, ya sea en el pasado o, más comúnmente, en un futuro imaginario. Es como si la mente fuera una máquina del tiempo, pero el cuerpo se queda aquí, en el presente. El estrés, en cambio, es otra cosa. Es una respuesta física del cuerpo a una amenaza real que está pasando ahora mismo. Es la famosa reacción de lucha o huida. Entonces, si la ansiedad es tener la mente en otro tiempo, la solución práctica es bastante lógica. Hay que traer la mente de vuelta al presente, sincronizarla con el cuerpo. ¿Y cómo se hace eso? Anclándose en los sentidos,
concentrándose en lo que se puede ver, oír y sentir, justo en este instante. Preguntarse, ok, para ese futuro que me imagino, ¿qué puedo hacer ahora para prepararme? Es volver al aquí y a la ahora, sentir el soporte de la silla, del suelo, de la tierra. Y todo esto nos lleva a la revelación central de este análisis, porque no se trata solo de la lucha entre tengo que y no quiero. Hay un tercer lugar, un espacio mucho, mucho más poderoso, y ese es el espacio de la elección. Para ilustrarlo, el Dr. Fiore cuenta una anécdota personal increíble de cuando era paracaidista. Estaba en el avión, a punto de saltar, y se quedó completamente congelado, paralizado por el miedo. Y en su cabeza la batalla de siempre. Una voz le decía, tienes que saltar, es una orden. Y la otra le gritaba, ni loco, de ninguna manera voy a saltar. Y en ese momento de pánico tuvo una epifanía. Él mismo lo cuenta. Miré hacia los aviones y los otros paracaidistas y me reí, diciéndome a mí mismo, hay un tercer lugar. No es solo tienes que contra no quiero, existe la elección. En ese instante, en lugar de sentirse forzado, él eligió activamente saltar, pero de la forma más segura que conocía. Y esa elección, ese cambio de enfoque, rompió la parálisis y le devolvió el control. Y esta idea, la del poder de la elección, no es nueva. Resuena con las palabras de alguien que vivió situaciones extremas, el psiquiatra Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto. Él dijo, a un hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Es nuestra libertad fundamental. Teodoro Roosevelt lo expresó de otra manera, una que habla de acción y coraje. Dijo que el mérito no es del crítico, sino del hombre que está en la arena, que en el peor de los casos, si fracasa, al menos fracasa atreviéndose en grande. Porque al final elegir actuar, elegir entrar en esa arena a pesar del miedo, es la máxima expresión de ese poder de elección. Así que esa lucha interna de la que hablamos al principio es totalmente real. Pero lo que es aún más real y más poderoso es la libertad de elegir cómo respondemos a ella. La pregunta con la que nos quedamos entonces no es si existe el miedo, sino ¿cómo vamos a elegir atrevernos en grande hoy?